Ok chicos, esta es la clase sobre virus y experimentos. Voy a repasar la parte de virus, que era la parte que ustedes tenían que haber, bueno, estudiado el libro, por si acaso de que no entendieron algo o que algo no les quedó muy claro. Y bueno, ya había una parte de ustedes que había tenido esta clase, pero bueno, para los que no están, que ojalá tengan toda la materia. Entonces, el capítulo que yo me estoy pasando, bueno, ahí están las páginas en las que están en el Campbell. En el Solomon no lo he buscado, pero igual les recomiendo siempre que lean mejor del Campbell. Ok, básicamente de los virus se sabe que, digamos, la principal cosa que producen en el ambiente, como casi que el principal nicho que tienen, que es como la función que cumple un organismo en el ambiente, es que ellos causan enfermedades. Básicamente se sabe que son pequeños, son incluso menores que un ribosoma, que es como el organelo más pequeño de una célula, lo cual significa que son sumamente pequeños, y también como son más pequeños que un ribosoma, por tanto no pueden contener ribosomas dentro de ellos mismos. Y los ribosomas son los que les permiten a la célula crear proteínas desde su material genético. Y entonces, como no tienen ribosomas, no pueden crear proteínas y por tanto se considera que los virus, al menos cuando digamos están, digamos, ellos solos sin infectar a una célula, no tienen metabolismo porque no pueden producir proteínas, no pueden básicamente cumplir casi que ningún proceso. Básicamente lo que ellos hacen es que, ok, van a infectar células, ellos solo funcionan en células porque ocupan obviamente todo el metabolismo y todo el sistema que una célula ya tiene básicamente dentro de sí misma. Son muy específicos de cada organismo. Bueno, los organismos que infectan se llama como rango de huésped, que es como qué variedad de organismos puede infectar. Usualmente es muy pequeña, una especie a lo mucho, incluso no solo una especie, sino un tejido en específico, por ejemplo ahora con todo lo del coronavirus, que sabe que el coronavirus afecta los epitelios, especialmente el tejido epitelial del pulmón. Digamos, no va a afectar tanto a otros órganos, sino que se concentra en afectar estas células en específico. Bueno, y de los virus se considera que son partículas infecciosas, y básicamente lo que ellos tienen, bueno, es ADN o ARN también puede ser, básicamente material genético encerrado por una cápsula de proteínas. Entonces, como les decía ahora, los virus pueden ser tanto de ADN como de ARN. Bueno, ahí viene la clasificación del 1 al 6 de los tipos de virus. No es necesario que se los aprendan, pero sí digamos que tengo una idea, digamos que hay bastante variedad. Digamos, no solo es que sea, digamos, de ADN y de ARN, sino que también están los de cadena simple y cadena doble. Usualmente el ADN en las células, digamos, animales o vegetales o eucariotas en general, el ADN siempre se va a encontrar en su forma cadena doble. Como sería el caso, por ejemplo, del grupo 1 de virus. Pero también en virus se pueden encontrar cadenas simples de ADN, como en el grupo 2. Y bueno, eso básicamente, como les decía, no ocurre en ninguna célula, es algo únicamente específico de ellos. Y lo que va a pasar es que cuando ellos entran en una célula, esa cadena simple básicamente se aprovecha del sistema que ya tiene montado la célula para copiar ADN, y básicamente lo que hace es crear una copia de este ADN de cadena simple para crear así la cadena doble y ahora sí insertarse en el genoma de la célula que está infectando. Y ya una vez en el genoma, dentro del núcleo, la célula va a leer este pedazo de información. Bueno, esto es para todo, más que todo. O sea, yo siempre voy a intentar llegar al núcleo. Pero una vez que están en el núcleo, básicamente hacen que la célula lo lea y produzca las proteínas que esa información les está dando, y que básicamente esas proteínas, la información que les está dando es que creen la cápsula del virus y que creen, bueno, otros componentes, otras enzimas que ellos ocupan para entrar a la célula y que copien el ADN para que vaya dentro de cada uno de los virus. Y bueno, también hay virus de ARN, que son los últimos cuatro. Hay tanto de cadena doble como de cadena simple. El de cadena doble básicamente entra a la célula, se divide en dos ARN diferentes, bueno, dos ARN no diferentes porque al final uno es como un espejo de la otra. Eso lo vamos a ver ahorita en la siguiente presentación. Pero básicamente entonces ahora sí tiene dos copias de ARN, de esas copias de ARN, básicamente él empieza a producir proteínas. Digamos, él sí se salta el paso de entrar en el genoma, de entrar en el núcleo, simplemente empieza a producir proteínas de una vez.
El grupo 4 es una cadena simple de ARN. Esta cadena simple de ARN entra a la célula, se aprovecha a través de todos los mecanismos, crea una segunda copia de ARN y esas dos copias de ARN funcionan igual que las anteriores, que se empiezan a crear a sí mismas, se empiezan a crear proteínas sin haber entrado en el genoma. Ok, el grupo 5 es básicamente cadena simple de ARN, él empieza a producir proteínas de una vez. Y el grupo 6, que es como tal vez el más característico, es el de los retrovirus, es la única familia que me parece que está ahí. Básicamente los retrovirus se saltan como uno de los principios fundamentales de la biología, que dice que la ruta normal de, no sé, del procedimiento de material genético hacia proteínas debería de ir de ADN a ARN. El ARN se puede replicar a sí mismo y el ARN va a producir proteínas. Entonces es como una cadena: ADN, ARN, proteínas. En este caso, los retrovirus se llaman retrovirus porque ellos básicamente se devuelven. Dicen, ok, tenemos ARN y no vamos a hacer otra copia de ARN, vamos a hacer una copia de ADN. Entonces agarran, meten el ARN, tienen una enzima especial que se llama la retrotranscriptasa. La retrotranscriptasa crea una copia de ADN, la meten en el genoma y ya ahora sí, desde ese genoma empieza a producir otros ARN diferentes al que ingresar la célula, y ahora sí empieza a producir proteínas. Bueno, aparte del virus que está en ese grupo es, por ejemplo, el VIH, el que causa SIDA. Ok, referente a la estructura, los virus van a tener lo que es una cápside. Eso es básicamente como una estructura proteínica, no sé si bien lo que dice cabeza. Esa es como la parte de la cápside más como tal. Ya eso es como una extensión de la cápside, pero eso se ve solo en unos virus específicos. Y bueno, esa cabeza básicamente está formada por subunidades, más o menos, por unas proteínas pequeñas que se llaman capsómeros. Básicamente la terminación mero significa que son como unidades repetitivas, porque básicamente la cápside está formada por un montón de capsómeros, por un montón de proteínas iguales entre sí, idénticas, que crean figuras simétricas, como la que ven en esa cabeza, por ejemplo, muy curiosas. Y básicamente lo que sigue después, que es la cola, básicamente es como una conformación a través de capsómeros, pero en forma helicoidal. Y esta forma que hay aquí, que parece como un alien, como una cosa ahí medio extraña, es el virus en específico que inyecta a las bacterias. Básicamente le infecta a las bacterias y por tanto se le denomina como bacteriófagos, que fagos significa que básicamente ellos se alimentan de alguna manera de las bacterias. Y básicamente lo que ellos hacen es como pararse con estas fibras de la cola que dice aquí, se paran sobre la célula y básicamente con lo que dice la cola, ellos básicamente lo que hacen es como inyectar en la pared de la célula, en la pared de la bacteria, el ADN que está en la cabeza. Entonces básicamente el ADN sale como disparado hacia la célula. Ok, hay otros virus en específico, los que infectan a animales, que tienen también lo que se denomina una envoltura viral. La envoltura viral básicamente lo que le permite al virus es infectar digamos como infectar al animal sin que el sistema inmune se dé cuenta de que está siendo infectado por un virus. Obviamente eso funciona por un periodo de tiempo hasta que el cuerpo aprenda a identificar que esa envoltura que ve no es la de las normas células. Básicamente lo que pasa es cuando el virus se crea dentro de la célula, para él poder salir, básicamente él se tiene que llevar la membrana de la célula, se tiene que ir como arrollando alrededor del virus. No sé si entienden, como si uno intentara, ¿cómo decirlo? Como por ejemplo, si ustedes suben como un tarro de pintura, voy a intentar hacerla como un poco esa fue la palabra. Bueno, para que vayan entendiendo, como un ejemplo. Básicamente es como si ustedes suben un tarro de pintura y ustedes agarran una bolita y la empiezan a meter. Si ustedes se imaginan la superficie de la pintura como la célula, se dan cuenta que él tiene que ir envolviendo el objeto. Digamos, él no puede pasar sin llevarse la membrana consigo. Entonces al final los virus terminan envueltos en esta membrana. Esta membrana obviamente tiene una concentración de proteínas creadas por el virus mucho más alta que el resto de la célula, que va a quedar, todavía infectada. Y básicamente, como esta membrana es la misma de la célula animal, cuando él intenta infectar a otra célula o a otro animal, básicamente el sistema inmune no lo reconoce, porque ok, está diciendo es la misma membrana, entonces yo creo que es una célula animal, aunque no lo sea.
Y bueno, en las células, digamos, bueno, las bacterias usualmente eso no pasa debido a que bueno, en animales los virus se van liberando como gradualmente, como que se crea un virus y se libera, se crea un virus y se libera. Entonces básicamente el animal con su mecanismo y su metabolismo base como tal, ella va creando membrana, porque ella siempre va perdiendo membrana constantemente, entonces ella la va como volviendo a formar, entonces ella nunca, digamos, sufre una pérdida, digamos, tan importante de membrana. Pero en las bacterias, básicamente lo que pasa es que los virus se acumulan dentro de la célula. Ellos no salen, no intentan salir, no intentan llevarse la membrana con ellos. Sino que ya nada más se empiezan a acumular adentro de la célula. Y una vez que la célula, digamos, por ejemplo, se queda sin energía, se queda sin proteínas, se queda sin nada, básicamente lo que hace la célula es estallar. Entonces, como la célula estalla, los virus nunca llevan proteínas y por eso nada más se ve, digamos, los capsómenos, como la parte de la proteína. En cambio, en los animales sí va a estar envuelto por una membrana. Bueno, y eso es lo que les decía ahorita, tiene que ver un poco con los ciclos reproductivos. Porque, ok, básicamente todos los virus tienen que infectar una célula para poder, digamos, tener un metabolismo y poder reproducirse, porque sin metabolismo tampoco se puede reproducir. Entonces, usualmente lo que ellos hacen es utilizar, los mecanismos que tienen la célula. Y eso que ven aquí es importante también un poco, porque dice que, que digamos los virus que son de ADN usualmente usan las polimerasas de la célula para que copien ese fragmento de ADN y creen más copias del virus, mientras que los virus de ARN tienen polimerasas de virus. Eso usualmente también porque en las células, digamos, bacteriales y animales y lo que sea, usualmente el ARN, aunque se puede replicar a sí mismo, usualmente no se hace. Entonces por eso ellos ocupan meter como una enzima extra que digamos, el metabolismo de la célula no tiene como para que cumpla este proceso. Y esto que viene abajo básicamente dice que se da un ensamblaje espontáneo o un autoensamblaje de componentes en el citosol. Básicamente un virus entra a la célula y le dice produzca esto. Y la célula lo empieza a producir y producir y producir y producir y producir y producir y producir. Eso queda en el citosol, a como salió, a como se fue creando. Y esto es espontáneo básicamente porque ellos tienen una tendencia a juntarse. Y de alguna manera, no sé, la cápside, los capsómeros se empiezan a unir, se empiezan a unir, se empiezan a unir y terminan enrollando a un digamos, a una partícula de material genético y entonces ahora sí puede salir de la célula. Bueno, y hay dos ciclos reproductivos en específico. Es lo que es el ciclo lítico, el ciclo lisogénico. El ciclo lítico es básicamente lo que les hablaba ahorita de las bacterias. Básicamente la célula al final estalla en la infección, liberando a gran cantidad de virus al mismo tiempo porque, digamos, ningún virus había salido. Y se fueron creando un montón y luego ahora sí se liberan todos. A los virus que causan esto se le conoce como fagos virulentos y básicamente ellos también en parte degradan el ADN del huésped. Esto para que, digamos, la célula normalmente tiene un montón de ADN que está cumpliendo otras funciones, otro metabolismo. Entonces le dicen, no, ¿sabe qué? Usted no va a hacer ninguno, digamos, de esos procesos en el metabolismo, sino que usted solo va a hacer lo que yo le diga. Y, bueno, las bacterias tienen, no se han escuchado del CRISPR. Básicamente lo que ellos tienen es unas enzimas de reacción que se llaman, bueno, que son endonucleases. Endonucleases significa que cortan ADN. Y esas enzimas de restricción lo que hacen es, ya una vez, digamos, por ejemplo, que algún fago intentó infectar una bacteria de alguna manera, una endonucleasa cortó ese ADN por cosas del destino. Básicamente las enzimas de restricción, el CRISPR, dice, ok, voy a guardar este pedacito de ADN, digamos, del ADN que ya cortó, guardo un pedacito chiquitito, lo guardo en mi genoma y creo, ahora sí, un CRISPR-Cas con esa partícula, bueno, una copia de esa partícula de ADN que ya tengo guardada en mi genoma. Y básicamente esa enzima lo que hace es ir andando por el citosol y si detecta en específico esa secuencia de ADN, la va a destruir porque ya sabe que es un virus que la infectó anteriormente. Entonces, como de cierta manera un sistema inmune que tienen las bacterias para defenderse de la gran cantidad de bacteriófagos que existen. Y el segundo ciclo es el ciclo lisogénico. El ciclo lisogénico tal vez es un poco más complejo y usualmente se da como en animales o en plantas. Bueno, en plantas también, importante decirles, en plantas, a pesar de que son parecidos a animales y están rodeados por una membrana, tampoco ocurre que los virus están envueltos por una envoltura, digamos, de la membrana, porque usualmente las células vegetales están unidas por lo que se denomina un plasmodesmo, es decir, básicamente sus citosoles o la parte interna de las células está fusionada. Entonces no hace falta romper una membrana para ir a afectar a otras células, sino que ya todo está conectado, es como todo un canal, todo está unido, entonces usted nada más
el virus nada más se va moviendo y de alguna manera pasa por ese plasmodesmo, llega a otro citosol y empieza a infectar. Él nunca ocupa básicamente salir de la célula, o bueno, de la membrana. Y bueno, en el ciclo lisogénico ahora sí, la célula no es destruida. Lo que va a pasar es básicamente llega un fago templado, que es el que causa otra vez, en específico, ese ciclo lisogénico de reproducción. Ese fago inyecta ADN y este ADN se incorpora en alguna parte del genoma. Y básicamente eso se queda ahí. Eso se va a conocer como un ADN viral o un profago. Es como una etapa del ciclo de vida del virus. Y básicamente ese ADN se queda ahí. La célula no lo ve, no lo hace nada, pero él va creando como copias del virus como lentamente porque por alguna razón llegó una ARN polimerasa. Leyó esa parte de ADN, dijo que vaya a crear un ARN, este va a ser un ARN viral. Y este ARN viral va a causar, bueno, va a producir proteínas del ARN y va a causar también ADN del virus. Entonces básicamente como que se van creando copias como por cosas aleatorias. Y básicamente esto también le conviene al virus porque básicamente en un ciclo lítico, este que está aquí, la célula al final va a morir. Y un virus no se puede reproducirse en una célula. Entonces si la célula muere, el virus deja de reproducirse y eso obviamente no le beneficia. En cambio, en el ciclo lisogénico, un virus se puede multiplicar con la célula. Entonces no sé si usted, por ejemplo, si hubiera un fago templado que por ejemplo, incorporara su ADN al no sé, a un tejido de... ¿Qué puede ser? Como un epitelio, un tejido, no sé, de la piel. Él básicamente se va a reproducir con cada célula de la piel y la piel básicamente se reemplaza, se reproduce muy rápido. Entonces a él le convendría porque entonces él no tiene que gastar metabolismo de la célula en eso, no va a matar a la célula final, sino que él se va a ir reproduciendo como lentamente. Pero igual, digamos, hay células, bueno, hay virus que cuando están en este ciclo lisogénico, de repente, no sé, se dan buenas condiciones o algo así, y ellos entran en el ciclo lítico. Como que están tranquilos, no hacen nada, la célula no los ve y nada, y de repente entran en el ciclo lisogénico, en el ciclo lítico. Y básicamente es cuando el ADN se desprende y puede generar un plásmido. Eso es en bacterias. Un plásmido es como una molécula de ADN pequeñita e independiente. Básicamente como que el ADN literalmente se separa y crea otra molécula de ADN que también se va a ir copiando y va a ir generando proteínas. Algo les iba a decir. Bueno, este cambio, digamos, de ciclo lisogénico a ciclo lítico también, digamos, va a afectar a animales. Por ejemplo, me parece que el herpes, hay unos que son causados por varios tipos de virus. Y, básicamente, el virus entra, se hace un fago templado, no se van a dar expresiones de la enfermedad. Y luego el virus entra en el ciclo lítico y básicamente empieza a generar como ese montón de heridas, como por ejemplo alrededor de la boca o algo así. Y eso es porque las células empiezan a morir, porque empiezan a entrar al ciclo lítico y luego vuelve a entrar el ciclo lisogénico. Entonces los efectos visuales que produciría, o los efectos, digamos, de como enfermedad como tal que produciría el virus, se empiezan a ver nada más cuando entra el ciclo lítico. Y bueno, básicamente eso es como los dos ciclos. Es el ciclo lisogénico. Básicamente el ADN se vuelve parte del ADN de la célula. Y luego entonces el ciclo lisogénico puede entrar en el ciclo lítico, que es ese que está aquí. Básicamente las copias se acumulan y al final se liberan todas en un solo momento. Ok, también es importante saber que enfermedades virales, la única, digamos, como manera de tratarlas es la vacuna. Eso básicamente lo que hace es decirle al virus, vea, aquí hay una proteína en la cápside, o vea, aquí hay una proteína que se encuentra usualmente en la envoltura de este virus, reconózcala, y una vez que esto realmente entra en su organismo, destrúyalo o no deje que infecte otras células. Y, digamos, como un virus no está, digamos, vivo como tal, no hay medicamentos que pueden eliminar un virus, porque no hay virus que, digamos, no se puede matar al virus porque no es algo que está vivo como tal tampoco, digamos, no es como una bacteria que vos le puedes parar el metabolismo y toda la célula muere. Un virus no va a morir porque no tiene metabolismo, él no está haciendo nada, él nada más es un ADN metido en una proteína que anda por el ambiente, a él no le interesa a menos que entre una célula. Y bueno, también de nuevo con el coronavirus se está viendo lo que son los virus emergentes. Y virus emergentes básicamente se da cuando hay un cambio en rango de huésped debido a las mutaciones. Estas mutaciones pueden ser aleatorias, digamos como la gripe por ejemplo, que es una enfermedad que son humanos, muta porque él está hecho para eso, para ir cambiando rápido, para que el sistema inmune no lo detecte. Y
él básicamente va a ir mutando, va a ir mutando, va a ir mutando. Entonces puede ir infectando más células. Hay otro tipo de virus emergentes. Por ejemplo, ahora sí, el COVID, que básicamente existe un animal que tiene, no sé, virus de ese animal. Y de repente le llega un virus, no sé, por ejemplo, humano. Que... Bueno, eso pasó con el H1N1. Que había un cerdo, que el cerdo tiene un montón de virus, por alguna extraña razón. Le llegan virus humanos al cerdo. Y dentro del cerdo, digamos, esos virus van a infectar, por ejemplo, a la misma célula. O por cosas del ambiente, ellos básicamente como que de alguna manera se fusionan, van a fusionar su ADN. O, por ejemplo, puede que un pedazo de ADN termine en la envoltura de otro. O en la cápsula de otro. Y básicamente eso hace que sea más infeccioso. Entonces se da otra vez como lo que ha pasado con el H1N1, o ahora con el COVID, que es básicamente un virus de murciélago que se unió a un virus de un pangolín o algo parecido. Y entonces este nuevo virus tiene la capacidad de infectar humanos y es muy transmisible. Entonces, al virus también obviamente le conviene. Igual como les decía antes, a un virus no le sirve matar a su huésped, porque el ocupa las células para reproducirse. Entonces lo que se espera, digamos, con el COVID, que es lo que va a pasar en un futuro, muy a futuro, lamentablemente, para lo que ojalá se esperaría, es que el virus se va a volver cada vez menos letal, menos mortal, y va a intentar causar como menos, digamos, efectos en el organismo. Igual se sabe, digamos, por ejemplo, que el poco material genético, digamos, que tienen las células humanas, casi animales, de todo, hay mucho porcentaje de ADN que no sirve para absolutamente nada y que se cree que dentro de ese ADN puede que haya ADN que haya sido de virus o alguna, digamos, de alguna enfermedad de este tipo. Bueno, y de los tipos de virus, de las familias que tienen que aprenderse o que les brinca el temario, está la primera, que es la adenovirus. Ella causa enfermedad respiratoria, tumores, puede causar conjuntivitis, y la forma muy particular porque ella tiene como una proteína saliendo de cada una de las esquinas de las figuras geométricas que va haciendo el capsómero. No sé si se entiende muy bien. Luego está el papovirus, que básicamente va a causar cáncer. De nuevo, al virus le sirve que la célula se replique. Entonces, si la célula se replica, si él logra causar cáncer en una célula, él se va a replicar más. Entonces, más bien le conviene. Y bueno, también hay otra familia, que es el poliomavirus. Que el poliomavirus también, puede causar tumores. Ok. También está el herpesvirus. Esto es lo que decía. Esto es como el tipo de lesiones que causa cuando el virus entra en ciclo lítico. Esta familia va a causar lo que es herpes. Va a causar lo que es varicela. Mononucleosis, que es como un tipo de cáncer, y también linfoma de Burkitt, que también es un tipo de cáncer, por ejemplo, de la piel. También está la familia del togavirus. Eso es básicamente lo que les decía, que van a haber 2 ARN que van a infectar a la célula. Básicamente 2 ARN se separan y básicamente uno va a causar copias de ARN. Otro va a ir causando también copias de ARN y también va a ir causando las proteínas. Entonces como que se van a ir replicando y generando proteínas y generando varias cosas. Las enfermedades que esto produce es la rubiola y el chikungunya, que también estuvo como muy activo hace un par de años. Otra familia es el paramyxovirus. Esto causa sarampión, paperas, moquillo y el SARS. Yo no sé por qué está aquí, porque es una presentación vieja, pero ya el SARS es creo que familia del coronavirus, entonces no sé por qué está ahí, pero bueno. Este también fue un virus emergente hace unos años de nuevo en China. Y están los retrovirus, que es lo que les decía, lo que se hablaba hace poco. Básicamente ellos tienen ARN. Aquí está como el virus con la envoltura. Cuando entra a la célula, básicamente esa envoltura se pierde, nada más queda la cápside, queda el ARN. El ARN con la retrotranscriptasa, o transcriptasa reversa, o transcriptasa inversa, como le quieran decir. No hay mucha, no hay mucha innovación en ese nombre. Va a quedar ADN, el ADN se integra, es decir, va a formar un ciclo lisogénico en la célula. Y él básicamente de este ciclo lisogénico va a ir creando copias lentamente y nada más va a quedar ahí. Por eso también es muy difícil de eliminar, porque para matar todos los virus tendrías que matar todas las células que están infectadas. Y cómo matar todas las células infectadas, cómo sabes si una célula está infectada. Y lo otro peligroso que también, por ejemplo, tiene el VIH es que
todo este proceso, básicamente donde va a ocurrir es en los células del sistema inmune. Y entonces, digamos, si está debilitando el sistema inmune, y es muy difícil que el sistema inmune lo ataque. Entonces, como que de alguna manera se protege en su mismo esfuerzo por reproducirse. Ok, las enfermedades virales en plantas. Los virus son similares. Digamos, más parecidos a. No sé si ven por ejemplo, el del adenovirus. Este es el capsópero, nada más. Ven que es como circular, no es como esa cosa de alguien rara que son los bacteriófagos que infectan bacterias, sino que más bien van a ser como circulares redonditos. Ellos básicamente van a entrar por heridas en la epidermis, ya sea porque no sé, la epidermis de una planta entra en contacto con otra, por insectos, por ejemplo los áfidos que se alimentan del floema, bueno, los fluidos de la planta, pueden morder una planta y luego van y muerden otra y le pasan el virus y me parecían los mosquitos más o menos. También puede ser en transmisión. Eso es lo que está hablando ahorita, es transmisión horizontal. Básicamente se dan agentes externos y de una planta a otra, digamos, como en el mismo momento. Transmisión vertical siempre se refiere a que hay como transmisión genética. Entonces, básicamente, como de que padres infectan a hijos. Y básicamente, eso no se puede sacar como progenie de esta planta porque entonces todo va a estar infectado. Y entonces, estos virus dentro de la misma planta se van a ir transmitiendo por los plasmódenos, que es lo que les decía ahorita, que básicamente lo que hacen es como crear un solo citosol que es toda la planta. Más o menos. También, ya estos fuera de virus, hay otros como partículas infecciosas que se denominan viroides. Básicamente eso es mucho, mucho más simple. Es una molécula de ARN nada más, de cientos de nucleótidos, es decir, es una molécula de ARN bastante grande. No hay una cápside, no hay proteínas que la envuelvan, es básicamente ARN que va ahí por la vida. Pero sí puede causar afectaciones en plantas. Si no me equivoco, o hace unos años también, hace bastantes años, una enfermedad de un viroide que infectó palmeras como en California, una cosa así. Y básicamente las palmeras empezaban a morir y morir y morir y morir y básicamente no se puede hacer nada porque es básicamente el ARN que está en el medio. De nuevo, no es que un virus, no puedes matar a ARN, el ARN no está vivo. Y de nuevo también se replica dentro de la célula usando ya ahora sí las enzimas y el mismo metabolismo de la célula de la planta. Eso principalmente afecta a plantas, no a animales. Ya para entrar a un animal tiene que ser un virus. Y es que ya el virus es más complejo y tiene envoltura, pero ven que eso es básicamente ARN y como el sistema inmune que tienen los animales es muy difícil que infecte algo parecido. Bueno, y después de lo que son, digamos, virus y viriones, está lo que son priones. Los priones, básicamente también son partículas infecciosas, pero son un poco extrañas, porque es básicamente proteínas normales del cuerpo que él produce en condiciones normales, que al final, por cosas del ambiente, terminan mal plegadas. Esto de mal plegado se refiere a que las proteínas usualmente tienen una estructura tridimensional. Ellos son como una cadena que se repliega sobre sí misma. Y esta manera de replegarse sobre sí misma tiene que ser muy específica, porque tiene que cumplir una función, y la función que ella cumple depende de la forma que tiene. El problema es que si se queda mal plegada, la forma va a cambiar, no va a tener la misma estructura tridimensional. Y básicamente esta nueva estructura que formen, aunque no es la correcta, no se naturaliza por el calor. Eso es básicamente porque la mayoría de proteínas, cuando superan los 50-70 grados, pierden la estructura tridimensional. Ellos no lo pierden. Entonces básicamente esta nueva estructura incorrecta a la que llegaron es mucho más estable. Y lo peor del caso es que estas proteínas mal plegadas, cuando se encuentran con una proteína bien plegada, lo pasan a la forma mal plegada. Entonces básicamente como que van a ir haciendo que las proteínas queden mal plegadas, mal plegadas, mal plegadas, mal plegadas. Y digamos, como el principal riesgo de los priones es las enfermedades que causan en el cerebro. No recuerdo ahorita el nombre, pero básicamente lo que pasa es que se crean como estos huecos, no sé si ven como estos espacios en blancos, porque básicamente esas proteínas más plegadas no se disuelven en agua, no se disuelven en nada. Entonces empiezan a acumular, entonces van haciendo como bolas dentro del cerebro y eso va matando los células alrededor y entonces va causando huecos y al final el cerebro queda como una esponja y digamos en animales lo que ha pasado es en vacas principalmente. Las vacas, se llama una enfermedad de las vacas locas, básicamente como el nombre común, y básicamente la vaca ahora sí empieza a actuar muy extraño. En ovejas también hace que las ovejas actúen raro, empiecen a rascarse y al final digamos se mueren. El problema fue que pasó una vez,
en Europa, porque ya se fue como lo conocido, que hubieron humanos que se alimentaron de vacas que tenían enfermedades de las vacas locas, que tenían priones, y estos priones llegaron al cerebro humano y empezaron a causar que las proteínas bien plegadas del cerebro humano se hicieran mal plegadas. Entonces también a varias personas les dio la enfermedad. Y sí tiene una mortalidad, digamos, muy, muy alta. Y también, digamos, en sociedades caníbales ha pasado varias veces, tuvo varios nombres de enfermedades que eran básicamente también causadas básicamente por el mismo prión. Porque el efecto más grave que pueden tener es en el cerebro. Y bueno, básicamente esta es la clase. Creo que les voy a subir otras dos más hoy. Y bueno, ahí las pueden ir viendo.